Como ya vieron anteriormente sobre la descarboxilación también del piruvato, vamos a ir revisando los diferentes puntos de regulación. Bueno, les voy a presentar el material para que podamos ir empezando. Bueno, vamos entonces al control de la glucosa sanguínea. Voy a cambiar también al modo de vista mi presentación. Creo que así se puede ver mejor. Bueno, el control de la glucosa sanguínea ocurre a nivel de la glucólisis, a nivel de la gluconeogénesis y también al nivel de metabolismo del glucógeno. Como ya vimos sobre metabolismo del glucógeno y ya fue enfocada la regulación, entonces lo que queda por ver es la glucólisis y la gluconeogénesis. Bien, acá tenemos una tabla en donde se resumen varios aspectos de la regulación hormonal, el efecto del estado de ayuno, la diabetes, la alimentación rica en carbohidratos, sobre la glucogenólisis, la glucólisis y la oxidación del piruvato. La glucogenólisis, la glucólisis y la oxidación del piruvato son situaciones que se favorecen o procesos metabólicos que se favorecen y por lo tanto se favorece la actividad de las enzimas implicadas en el estado bien alimentado. Sin embargo, en un estado de ayuno disminuye, de ayuno diabetes. Para la gluconeogénesis es al contrario. Las enzimas principales de la gluconeogénesis, como la piruvato carboxilasa, fosfonolpiruvato carboxicinasa y glucosa 6-fosfatasa, ellas son inhibidas en su función en el estado bien alimentado, pero se favorece su actividad en el estado de ayuno y diabetes. Bueno, la regulación de la glucólisis ocurre involucrando efectores alostéricos, covalentes y también hormonas. El primer punto de regulación es para exocinasa. Recordemos que la exocinasa, ella fosforila a la glucosa y tenemos 4 isoenzimas. La isoenzima 1, 2 y 3, que se encuentran en otros tejidos, por ejemplo, músculo, tejido cerebral, son isoenzimas que tienen una alta afinidad por la glucosa. Tienen una Km de 0,1 milimolar, quiere decir que tiene alta afinidad por la glucosa. Y la propia glucosa 6-fosfato, que es el producto que genera esta enzima, estas isoformas, actúan inhibiéndola. A diferencia de la exocinasa 4. La exocinasa 4, ella está en el hígado, también se le llama glucosinasa, y primeramente ella tiene una Km alta. Eso significa que si comparamos la afinidad de la exocinasa con la actividad de la glucosinasa o exocinasa 4 en cuanto a afinidad, podemos decir que las exocinasas 1, 2 y 3 tienen alta afinidad por la glucosa, muy grande en comparación con la glucosinasa
o exocinasa 4. La exocinasa también tiene una regulación diferente porque ella es estimulada por la glucosa y también por la fructosa 1-fosfato. Tienen efectores diferentes estas isoformas. Y tiene otra forma de regulación que es por una proteína que se llama proteína reguladora y también por la fructosa 6-fosfato. Además de eso, es una enzima inducible. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando las concentraciones de insulina aumentan, la insulina puede inducir la síntesis de la glucosinasa o la exocinasa 4. Con los dos nombres pueden referirse a ella, que está en el hígado y está en las células beta del páncreas. Bien, acá tenemos una comparación de exocinasa 1 con exocinasa 4. La Km, la constante de Michaelis de la exocinasa 1, es muy baja, lo que significa que su afinidad por la glucosa es alta en comparación con la glucosinasa. Por eso, por ejemplo, en el cerebro, en donde está la exocinasa 1, la constante de Michaelis de esta exocinasa es baja, entonces ella tiene una gran afinidad por la glucosa, entonces es más favorable que un tejido como el cerebro fosforile la glucosa en comparación con la fosforilación que puede ocurrir, por ejemplo, en el hígado. La glucosinasa hepática, ella tiene una baja afinidad en comparación con la exocinasa 1. Bien, otra forma de regulación, voy a pasar acá, otra forma de regulación de la exocinasa 4 es mediante una proteína que se llama proteína reguladora. Bien, esta forma de regulación solamente ocurre en el hígado, es ahí donde está. Entonces la exocinasa 4, glucosinasa, ella lo que hace es convertir glucosa en glucosa 6-fosfato. Esta exocinasa 4, ella puede ser regulada por asociación con una proteína que se llama proteína reguladora. Cuando la exocinasa 4 se une a la proteína reguladora, esta actúa como una proteína secuestradora. Entonces se une la proteína reguladora a la exocinasa 4, o si le quieren llamar glucosinasa, y queda almacenada en el núcleo. Es más, la proteína reguladora, ella puede unirse a la exocinasa 4 y luego se traslocan al núcleo. Hasta que es posible que se disocie la glucosinasa 4 de la proteína reguladora y la exocinasa 4 entonces quede en condiciones de cumplir su función de fosforilar glucosa y convertirla a glucosa 6-fosfato. Esta unión de la exocinasa 4 con la proteína reguladora también es modulada por efectores alostéricos. Por ejemplo, cuando las concentraciones de glucosa son muy elevadas, muy elevadas, eso favorece que la exocinasa 4 se disocie de la proteína reguladora y se desplace al citosol para cumplir su función. Al contrario, cuando tenemos exceso de fructosa 6-fosfato, la fructosa 6-fosfato actúa promoviendo la traslocación de la exocinasa 4 al núcleo unida a la proteína reguladora. Entonces, la exocinasa, ella puede ser regulada por esta proteína. Si ella está unida a esta proteína, ella no va a trabajar. Entonces, la unión a la proteína reguladora es favorecida por incremento o aumento de la concentración de fructosa 6-fosfato. Y al contrario, la disociación de la glucosinasa de su proteína reguladora es favorecida por la glucosa. Cuando tengo mucha glucosa, entonces se separa la glucosinasa de su proteína reguladora, se trasloca al citosol, del núcleo al citosol y ahí cumple su función. En esta figura se muestra algo parecido. Elevadas concentraciones de glucosa favorecen la disociación de la glucosinasa de su proteína reguladora y su traslocación al citosol para fosforilar glucosa y convertirla en glucosa 6-fosfato. Al contrario, cuando las concentraciones de fructosa 6-fosfato aumentan, cuando tengo mucha fructosa 6-fosfato, entonces se favorece la traslocación de
la glucosinasa al núcleo, se une entonces a su proteína reguladora y queda secuestrada allí. Esa es una forma de regulación exclusiva de la glucosinasa. El segundo punto de regulación de la glucólisis es a nivel de la fosfofructosinasa 1. La fosfofructosinasa 1 es regulada por efectores alostéricos positivos y negativos. Son efectores alostéricos negativos. ATP, elevadas concentraciones de ATP inhiben a la fosfofructosinasa 1. Iones hidrógeno, es decir, un pH bajo va a inhibir a la actividad de la fosfofructosinasa 1 y citrato. El citrato es un producto resultante de la oxidación de los ácidos grasos. Todavía no vimos oxidación de los ácidos grasos, pero cuando los ácidos grasos se oxidan, se genera muchísima cantidad de acetil-CoA. Y estas moléculas de acetil-CoA, ellas se convierten en citrato. Entonces ese citrato se puede utilizar como fuente de carbonos en el ciclo de Krebs. Por eso, elevadas concentraciones de citrato actúan inhibiendo a la fosfofructosinasa 1. Luego tenemos los efectores alostéricos positivos, es decir, los que van a favorecer la actividad de la fosfofructosinasa 1. En la actividad de la fosfofructosinasa 1, en cuanto a la inhibición, tenemos AMP, adenosín monofosfato. Entonces, contrariamente al efecto positivo que ejerce el AMP sobre la fosfofructosinasa 1, el ATP ejerce un efecto negativo. Recordemos que cuando tenemos mucho de ATP, se inhibe a la fosfofructosinasa 1. En cambio, cuando disminuye ATP y aumentan adenilatos pobres en fosfato como AMP, entonces se va a favorecer la actividad de fosfofructosinasa 1, entendiéndose que la función de la glucólisis es generar ATP. Por último, tenemos un efector alostérico que es fructosa 2,6 bifosfato. Este es un compuesto que no forma parte de la glucólisis, pero que es sumamente importante en la regulación recíproca con la gluconeogénesis inclusive. La fructosa 2,6 bifosfato es un efector positivo de la fosfofructosinasa 1. Quiere decir que cuando hay aumento de fructosa 2,6 bifosfato se va a favorecer la glucólisis. Y al contrario, se inhibe la gluconeogénesis. Bien, aquí en esta lámina tenemos una ilustración de los efectores positivos, los que se muestran en el triángulo verde, AMP, ADP, fructosa 2,6 bifosfato, son efectores positivos. Van a favorecer la actividad de fosfofructosinasa 1. Sin embargo, ATP y citrato son efectores negativos junto con el pH bajo. Bien, aquí tenemos una ilustración en donde se muestra la regulación por adenilatos, es decir, si tenemos, por ejemplo, una cantidad de ATP baja, entonces se va a favorecer la actividad de fosfofructosinasa 1. En cambio, si tenemos la actividad disminuida de la fosfofructosinasa 1, eso va a ocurrir en condiciones de elevadas concentraciones de ATP. La curva roja está indicando que cuando tenemos mucho ATP, disminuye la actividad de la enzima. La curva en negro indica que cuando tenemos poco ATP, se favorece la actividad de la enzima. Bien, el otro punto o el otro efector es el ion hidrógeno. Los iones hidrógenos resultan, o los protones, resultan a partir del piruvato cuando este se convierte en ácido láctico. Entonces el ácido láctico se disocia en lactato y protones, y estos protones pueden acabar inhibiendo a la fosfofructosinasa 1. Disminuyen el pH y le inhiben a la fosfofructosinasa 1. Sin embargo, esta regulación es menor en importancia. ¿Por qué? Porque tanto los protones como el lactato son transportados para fuera de la célula y van a
pasar al torrente sanguíneo. Entonces, cuantitativamente así, o en términos de importancia metabólica, es menor el papel de los iones hidrógeno sobre fosfofructosinasa 1. El otro mecanismo de regulación es mediado por citrato. Siempre estamos hablando de los efectores que van a inhibir la función de la fosfofructosinasa 1. Entonces, mucho ATP inhibe la función de fosfofructosinasa 1. pH bajo también inhibe su función. Y además de eso, exceso de citrato también inhibe su función. Como les comenté, cuando se oxidan muchos ácidos grasos o se oxidan cuerpos cetónicos, una consecuencia de esos procesos es el aumento de citrato en el citosol de la célula. Entonces va a inhibir a la fosfofructosinasa 1 y eso va a ayudar inclusive a preservar la glucosa sanguínea y también la glucosa citosólica para otros tejidos. Bien, el otro punto de regulación es ya por la acción estimulatoria. Los otros fueron efectores negativos, el citrato, el pH bajo, exceso de ATP. Tenemos la regulación mediada por esta molécula que se llama fructosa 2,6-bisfosfato. La fructosa 2,6-bisfosfato es una molécula que es formada y degradada por una enzima llamada enzima bifuncional, ¿sí? Vuelvo a repetir que la fructosa 2,6-bisfosfatasa no forma parte de la glucólisis, pero ella ejerce un efecto alostérico positivo sobre la fosfofructosinasa 1, favoreciendo la glucólisis y al mismo tiempo inhibiendo la gluconeogénesis. Acá es donde tenemos como un punto de control importante porque tenemos un punto de control recíproco con la gluconeogénesis. Entonces, este compuesto o este efector es sintetizado y degradado. La molécula es sintetizada y degradada por una enzima que se llama enzima bifuncional. Su nombre propio es fosfofructosinasa 2 barra fructosa 2,6-bisfosfatasa. Esta es una enzima bifuncional que tiene ambas competencias para sintetizar y degradar a la fructosa 2,6-bisfosfato. Bueno, entonces la fructosa 2,6-bisfosfato es un efector alostérico positivo para la glucólisis y negativo para la gluconeogénesis. El papel del aumento de fructosa 2,6-bisfosfato sobre la gluconeogénesis es inhibir a la fructosa 1,6-bisfosfatasa. Entonces, cuando aumenta fructosa 2,6-bisfosfato, recíprocamente favorece la actividad de fosfofructosinasa 1, promoviendo la glucólisis y al mismo tiempo inhibe la fructosa 1,6-bisfosfatasa de la gluconeogénesis, inhibiendo así la gluconeogénesis. Bueno, ¿cómo se produce esta fructosa 2,6-bisfosfato que favorece por un lado la glucólisis e inhibe por otro lado la gluconeogénesis? Mediante la actividad de una enzima bifuncional. Como les había comentado, la enzima bifuncional, ella es una enzima que tiene dos dominios, un dominio quinasa y un dominio fosfatasa. Y tiene además de eso un dominio regulatorio. La enzima bifuncional, ella cuando está fosforilada, ella puede estar en su estado fosforilado y desfosforilado. Cuando ella está fosforilada, ella lleva un fosfato acá en el sitio regulatorio. Entonces, dependiendo de su estado fosforilado o desfosforilado, ella puede promover la síntesis o la degradación de la fructosa 2,6-bisfosfato, que es nuestro efector alostérico. Recuérdense que la fructosa 2,6-bisfosfato es efector positivo para la fosfofructosinasa 1, efector negativo para la fructosa 1,6-bisfosfatasa de la gluconeogénesis. Ahora, ¿cómo se genera esta molécula efectora? A través de la función de la enzima bifuncional. Cuando la enzima bifuncional está expresando su función sinasa,
acá sinasa, entonces ella lo que hace es, la enzima bifuncional, convertir fructosa 6-fosfato en fructosa 2,6-bifosfato. Al contrario, cuando ella está expresando su función fosfatasa, es decir, la enzima bifuncional se expresa como una fosfatasa, entonces la fructosa 2,6-bifosfato se convierte en fructosa 6-fosfato. La misma enzima regula las concentraciones de fructosa 2,6-bifosfato. Solo que esa enzima bifuncional se puede presentar en dos formas. Cuando la enzima bifuncional está fosforilada, ella actúa como fosfatasa. Entonces, convierte fructosa 2,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato. En ese caso, disminuyen las concentraciones de fructosa 2,6-bifosfato y la glucólisis queda inhibida, pero se favorece la gluconeogénesis. Al contrario, cuando la enzima bifuncional está expresando su función sinasa, cuando ella está funcionando como una sinasa, ella está desfosforilada y en ese caso ella transforma fructosa 6-fosfato en fructosa 2,6-bifosfato. Entonces, aumentan las concentraciones de fructosa 2,6-bifosfato, que es el efector alostérico, y en ese caso se estimula la actividad de fosfofructosinasa 1, favoreciendo la glucólisis, y al contrario, se inhibe la actividad de fructosa 1,6-bifosfatasa de la gluconeogénesis. Entonces, por eso, cuando aumenta la concentración de fructosa 2,6-bifosfato, se favorece la glucólisis, se inhibe la gluconeogénesis. Al contrario, cuando disminuyen las concentraciones de fructosa 2,6-bifosfato, entonces se inhibe la glucólisis y se favorece la gluconeogénesis. Yéndonos otra vez a lo que estábamos hablando acá. Cuando nuestra enzima bifuncional está fosforilada, ella va a trabajar como una fosfatasa. Va a degradar fructosa 2,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato. O podemos decir, va a convertir fructosa 2,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato. Si eso ocurre, disminuye nuestro efector fructosa 2,6-bifosfato y se favorece la gluconeogénesis. Ahora, si nuestra enzima bifuncional está desfosforilada, entonces ella se comporta como una sinasa. Ella va a generar fructosa 2,6-bifosfato a partir de fructosa 6-fosfato a expensas del ATP. Por eso, y retrocediendo, podemos decir que la enzima bifuncional, ella puede, según su estado, fosforilado o desfosforilado, sintetizar o degradar fructosa 2,6-bifosfato. Si ella está fosforilada, se comporta como una fosfatasa. Disminuyen las concentraciones de fructosa 2,6-bifosfato. Si ella está desfosforilada, se comporta como una sinasa. Aumentan las concentraciones de fructosa 2,6-bifosfato y en consecuencia se favorece la glucólisis. Bien, acá tenemos en esta figura esa ilustración. Entonces vamos a pensar que acá tenemos, por ejemplo, fructosa 6-fosfato, que se convierte en fructosa, acá está, se convierte en fructosa 2,6-bifosfato. Cuando hay mucho de fructosa 2,6-bifosfato, se favorece la actividad de fosfofructosinasa 1, lo que significa que se va a favorecer la glucólisis. Al contrario, si la enzima bifuncional está fosforilada, entonces ella lo que hace es desfosforilar, convierte fructosa 2,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato. Si disminuyen las concentraciones de fructosa 2,6-bifosfato, entonces queda inhibida la actividad de fosfofructosinasa 1,
pero se favorece la actividad de la enzima de la gluconeogénesis. ¿Qué enzima es esa? La fructosa 1,6 bifosfatasa. Entonces yo puedo favorecer la gluconeogénesis e inhibir la glucólisis a expensas de las concentraciones de fructosa 2,6 bifosfato. Bien, acá tenemos un esquema que muestra eso. Este efecto de la fosforilación de la enzima bifuncional requiere una regulación hormonal. Este modelo que estamos viendo acá en la lámina es el modelo hepático. El hígado, o en el hígado, entonces el glucagón se une a su receptor, le activa la proteína G, la proteína G activa adenilciclasa, se forma AMP cíclico y AMP cíclico le activa a la proteína sinasa A o proteína sinasa dependiente de AMP cíclico. Y es la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico la que le fosforila a la enzima bifuncional. Cuando la enzima bifuncional está fosforilada, ella convierte fructosa 2,6 bifosfato en fructosa 6 fosfato. O sea que, en otras palabras, disminuye la concentración de fructosa 2,6 bifosfato. En otras palabras, se inhibe la glucólisis. Entonces, concentraciones elevadas de AMP cíclico pueden promover la disminución de fructosa 2,6 bifosfato. Al disminuir este efector, la fosfofructosinasa 1 de la glucólisis va a disminuir su actividad, queda inhibida la glucólisis, pero se favorece la gluconeogénesis. En esta lámina tenemos una ilustración de esta regulación. Entonces, a nivel de fosfofructosinasa 1, sabemos que tenemos varios efectores. ADP, AMP son efectores positivos para la fosfofructosinasa 1, se favorece la glucólisis. Elevadas concentraciones de ATP, elevadas concentraciones de citrato actúan inhibiendo. En cambio, lo que estuvimos viendo ya de la regulación recíproca por parte de la enzima de la gluconeogénesis, la fructosa 1,6 bifosfatasa, cuando hacemos síntesis de glucosa, tenemos una regulación recíproca. Esta es la abreviatura de fructosa 1,6 bifosfatasa, que es la enzima de la gluconeogénesis. Entonces, por ejemplo, cuando tengo mucho AMP favorece la actividad de fosfofructosinasa 1. Pero cuando tengo mucho AMP, eso inhibe la actividad de la enzima de la gluconeogénesis, fructosa 1,6 bifosfatasa. Bueno, acá tenemos una representación esquemática de la enzima bifuncional, otra vez. Entonces, cuando ella está fosforilada, expresa su función fosfatasa. Disminuye las concentraciones del efector, fructosa 2,6 bifosfato, y se inhibe la glucólisis, se estimula la gluconeogénesis por influencia del aumento de AMP cíclico a expensas de la señalización por glucagón. Al contrario, cuando la enzima bifuncional está desfosforilada, ella expresa su función o actividad sinasa, aumentan las concentraciones de fructosa 2,6 bifosfato, estimulando la glucólisis e inhibiendo la gluconeogénesis. Bien, como siempre hay excepciones, acá tenemos una excepción. En el músculo cardíaco, la enzima bifuncional tiene un comportamiento diferente. Además, la enzima bifuncional, ella va a ser influenciada no por la regulación hormonal mediada por glucagón, como en el hígado, va a ser por adrenalina. Entonces, en vez de que nuestra hormona sea glucagón, va a ser adrenalina. Entonces, la adrenalina se une al receptor, se activa la proteína G le activa adenilciclasa y se forma AMP cíclico. AMP cíclico le activa a la proteína sinasa A. La proteína sinasa A le va a fosforilar a la enzima bifuncional. Recuérdense que en el hígado, cuando la enzima bifuncional está fosforilada, ella expresa su función fosfatasa. En cambio, acá en el corazón, cuando la enzima bifuncional está fosforilada,
ella expresa su función sinasa, es al contrario. Entonces, al expresar su función sinasa, ella convierte fructosa 6-fosfato en fructosa 2,6 bifosfato, favoreciendo la actividad de fosfofructosinasa 1 y en consecuencia la glucólisis. Y pensemos, no podría ocurrir de otra forma, puesto que no tendría razón, fisiológicamente hablando, que la regulación sea idéntica al del hígado. ¿Y por qué? Porque el corazón no hace gluconeogénesis, no hace síntesis de glucosa. Entonces, lo que yo necesito en el corazón es que la enzima bifuncional se active y se forme fructosa 2,6 bifosfato. La diferencia está en que en vez de que la enzima bifuncional esté expresando su función sinasa en su forma desfosforilada, ella expresa su función sinasa en su forma fosforilada. La misma proteína sinasa A que fosforila a la enzima bifuncional hepática también lo hace en el corazón, con la diferencia de que aquí la enzima bifuncional cuando está fosforilada, reitero, ella sintetiza fructosa 2,6 bifosfato. La enzima bifuncional del corazón tiene una estructura parecida, función sinasa, función fosfatasa, y tenemos el sitio de fosforilación, que es un residuo de serina en la posición 466. Es ahí donde va a fosforilar la proteína fosfatasa. La proteína sinasa A, perdón, la proteína sinasa A. El tercer punto de regulación de la glucólisis es para la enzima piruvato sinasa. Ella tiene una regulación alostérica y una regulación covalente. Son efectores alostéricos inhibidores. ATP, aumento de la concentración de ATP, aumento de acetil-CoA, aumento de ácidos grasos le inhiben a piruvato sinasa. Pero también hay una modificación covalente. La modificación covalente es particularmente importante en el hígado. La regulación alostérica es la que ocurre tanto en hígado como en músculo. Hígado y músculo presentan regulación alostérica, pero solamente el hígado presenta regulación covalente. Entonces, otra vez el glucagón, recuérdense que el hígado tiene allí para el glucagón su receptor. Entonces, en el hígado, solamente en el hígado, cuando la enzima piruvato sinasa está fosforilada, ella está inactiva. Cuando hay señalización por parte del glucagón, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en el hígado? La proteína sinasa A le va a fosforilar a piruvato sinasa y le va a inactivar. Cuando está desfosforilada, la enzima está activa. Esta regulación covalente es del hígado. Entonces vuelvo a repetir, cuando el glucagón se une al receptor ahí en la membrana del hepatocito, se estimulan las señalizaciones. Hay activación de la proteína sinasa A, entonces también llamada proteína sinasa dependiente AMP cíclico, ella lo que va a hacer es fosforilarle a la piruvato sinasa. Cuando la piruvato sinasa está fosforilada, ella está inactiva. En el músculo, la regulación es solamente covalente, no tenemos regulación alostérica. En el músculo la regulación es solamente alostérica, no tenemos regulación covalente. Ojo con eso. Solamente en el hígado tenemos regulación por modificación covalente. Acá tenemos una ilustración, esta no es del Harper, pero es del Leninger, justamente que muestra esto que acabo de decirles, la regulación covalente solo en el hígado. La regulación alostérica puede ocurrir en el hígado y puede ocurrir en el músculo y puede ocurrir en otros tejidos también. Entonces, en cualquier otro tejido, la piruvato sinasa puede ser regulada por efectores alostéricos, como los que ya dijimos. ATP, acetil-CoA, citrato pueden actuar como efector positivo. Ácidos grasos de cadena larga pueden actuar como efector
negativo, alanina puede actuar como efector negativo. Esto es regulación alostérica, efectores alostéricos positivos y negativos de piruvato sinasa. Vuelvo a reiterar, hígado presenta regulación alostérica, pero también regulación covalente. Es solamente en el hígado en donde el glucagón promueve la fosforilación de piruvato sinasa y su inactivación. Eso es exclusivamente hepático. En otros tejidos es solamente alostérico. En el hígado entonces es alostérico y es covalente. Bueno, aquí una ilustración solamente para evidenciar el papel de la proteína sinasa A, también conocida como proteína sinasa dependiente de AMP cíclico. Entonces, cuando piruvato sinasa está fosforilada, ven acá, ella va a estar en su forma inactiva, mientras que cuando está desfosforilada, ella está en su forma activa. Esto es para el hígado y va a depender de la regulación hormonal por glucagón. Salgo un poquito, acá cambio un poquito la presentación porque me quiero ir ahora a piruvato. Se quedó acá omitido mi reacción del piruvato. Que tenemos que ver la regulación del piruvato. Un ratito. Se quedó ahí omitido. Voy a abrir la otra partecita. Bueno, si se fue otra vez, parece ahí al inicio. Voy a volver a presentar. Sí, salió un ratito.
Creo que ahí consiguen ver. Voy a pasar al patrón de vista de lectura. Quedó ahí muy, muy lejos. Bueno, entonces vimos que podemos tener diferentes puntos de regulación en la glucólisis a nivel de exocinasa, a nivel de fosfofructosinasa y a nivel de piruvatosinasa. Tienen que reconocer, por favor, las diferentes formas de regulación porque no todas ellas son iguales. Bien, ustedes saben que por la glucólisis, cuando se forma el piruvato tiene dos destinos. Uno de ellos es convertirse en lactato, pero el otro destino posible del piruvato es convertirse en acetil-CoA. Para eso, el piruvato entra al interior de la matriz mitocondrial y hay un complejo que se llama piruvato deshidrogenasa, acaba convirtiendo al piruvato en acetil-CoA. O sea que nosotros vamos a realizar una descarboxilación oxidativa de piruvato. Esa descarboxilación oxidativa del piruvato está a cargo de un complejo que lleva ese nombre, que se llama complejo piruvato deshidrogenasa, que por cierto consiste en 3 enzimas. La enzima 1, que lleva el nombre piruvato deshidrogenasa, la enzima 2, dihidrolipoil transacetilasa, que tiene lipoato como grupo prostético, y dihidrolipoil deshidrogenasa, que es la tercera enzima. Son 3 enzimas que pueden presentarse en varias copias y ellas son las que trabajan para que el piruvato se convierta en acetilcoenzima A. Ahora bien, ese complejo piruvato deshidrogenasa tiene un mecanismo de regulación. Ya vimos que piruvato se puede convertir en acetil-CoA. Ahora, ¿cómo se regula a ese complejo? Ese complejo, que se llama complejo piruvato deshidrogenasa, puede ser regulado por modificación covalente, fosforilación, desfosforilación. Y además de eso, podemos tener una regulación que se llama regulación por inhibición por producto terminal. ¿Está bien? Entonces, el complejo, nuestro complejo que acá aparece así, complejo PDH, cuando está fosforilado está inactivo. El complejo piruvato deshidrogenasa cuando se fosforila está inactivo. Cuando está fosforilado, entonces el complejo no va a convertir piruvato en acetil-CoA. Ahora, cuando está desfosforilado el complejo está activo. Quiere decir que va a convertir piruvato en acetil-CoA. Ahora bien, ¿cómo se controla estos estados del complejo? Fosforilación, desfosforilación, activo, inactivo. Para que nuestro complejo sea fosforilado e inactivado, necesitamos que ciertos efectores activen a la proteína llamada sinasa de complejo PDH. Acá aparece de esta forma PDH sinasa porque ella es la enzima que le fosforila y le inactiva al complejo. Ahora, esta enzima, ella es estimulada cuando hay, por ejemplo, vamos a suponer, hay mucho acetil-CoA, hay mucho NADH, mucho ATP. Cuando las concentraciones de estos efectores es elevada, se favorece la actividad de la PDH sinasa y ella entonces le fosforila al complejo PDH y le inactiva. Al contrario, cuando disminuyen las concentraciones de acetil-CoA, de NADH y de ATP y aumentan las concentraciones de CoA, NAD, ADP, su actividad queda disminuida. Entonces, eso significa que el complejo PDH va a seguir activo, va a seguir desfosforilado. Entonces, nuestro complejo PDH cuando está fosforilado está inactivo. Cuando está desfosforilado va a estar activo. Si PDH sinasa le fosforila al complejo y le inactiva es porque hay efectores que influencian en esa enzima.
Vuelvo a reiterar, acetil-CoA, NADH y ATP en concentraciones aumentadas favorecerán la actividad sinasa de la PDH. Y al contrario, aumento de las concentraciones de calcio inhibirán a la enzima, así como también el propio piruvato. Cuando el piruvato aumenta en su concentración, le inhibe a la PDH sinasa, entonces ya no le va a fosforilar al complejo piruvato deshidrogenasa y el complejo piruvato deshidrogenasa se va a quedar activado para convertir piruvato en acetil-CoA. Por otro lado, tenemos una fosfatasa que es la que retira el fosfato. La fosfatasa, ella es estimulada por elevadas concentraciones de calcio y magnesio y también puede ser activada en una cascada de señalizaciones mediada por insulina. Sin embargo, eso solamente ocurre a nivel de tejido adiposo. Solamente se ha demostrado en tejido adiposo. Entonces, a nivel de tejido adiposo, la fosfatasa, a través de una cascada de eventos de señalización intracelular, se activa y le desfosforila al complejo PDH, convirtiéndola en una forma, convirtiéndola a la enzima, convirtiendo al complejo enzimático en una forma activa. Cuando se desfosforila, el complejo se activa. Por eso podemos afirmar que el efecto de la insulina en el tejido adiposo es promover la activación del complejo PDH y en consecuencia la conversión de piruvato en acetil-CoA. Al contrario, en otros tejidos, magnesio y calcio actúan como efectores positivos para la fosfatasa que también promoverán la activación del complejo PDH. Entonces, nuestro complejo PDH puede estar fosforilado o desfosforilado. Si está fosforilado, entonces decimos que está inactivo. Si está desfosforilado, entonces va a estar activo. Fosforilado, inactivo, desfosforilado, activo. La activación es mediada por una fosfatasa. La fosfatasa retira el fosfato, se activa el complejo. La inactivación es mediada por una PDH sinasa, que a su vez es alostéricamente controlada por acetil-CoA, NADH y ATP. Entonces, cuando tengo elevadas concentraciones de estos efectores, la PDH sinasa va a expresar actividad y va a fosforilar al complejo PDH. Si el complejo PDH está fosforilado, entonces se inactiva. La regulación del complejo PDH se conoce como un modelo por efector alostérico, pero específicamente se denomina regulación por inhibición por producto terminal porque los productos que se forman durante la actividad del complejo son los que van a estimular a PDH sinasa para que ella le fosforile al complejo y le inactive. Entonces, tenemos dos modelos de regulación. La regulación por inhibición por producto terminal y la regulación por interconversión de formas activas e inactivas, que es fosforilación, desfosforilación. Bueno, chicos, hasta acá vamos a dejar por hoy. Hoy vamos a dejar hasta acá. Voy a cerrar nuestra clase por aquí. Voy a dejar de compartir. La otra parte que es sobre la regulación de la gluconeogénesis, les voy a dejar en una videoclase que está complementada con lo que ya les hablé de regulación de la glucólisis, ¿sí? Porque vuelvo a hablar repetidamente. Entonces, ya estamos casi como con 2 horas de clase por videoconferencia, entonces por ahora vamos a terminar y les voy a dejar en la plataforma una clase, no es tan larga, que se refiere a la regulación
pero con el enfoque recíproco ahora de gluconeogénesis versus glucólisis, porque realmente es parecido, casi que repetitivo, porque hablo otra vez de la enzima bifuncional. Entonces, por ahora vamos a terminar, vamos a descansar y después cuando tengan un tiempito, revisan. Esa es la parte que va a quedar a cargo de ustedes, revisar en la videoclase, que no es tan larga. En realidad, lo de gluconeogénesis es cortito, pero yo vuelvo a mencionar algo sobre glucólisis. Entonces, para que cerremos ya por acá, entonces vamos a finalizar el contenido de hoy y la otra partecita entonces va a quedar en la plataforma. ¿Está bien? Entonces, apenas tenga un tiempito ya les voy a enlazar la videoclase. ¿Está bien? Les voy a pedir que me dejen sus nombrecitos con sus números de matrícula en los comentarios antes de salir, por favor. Dejen ahí su nombre con su número de matrícula.